para mí ha sido fantástico esto. La palabra que me surge a mí es unión. Nos estamos proponiendo y al mismo tiempo estamos proponiendo al mundo gastronómico un nuevo modelo. Pues Luis González, que es el otro director, el codirector, y yo trabajamos efectivamente en BBVA Contenidos, y los hermanos Roca son embajadores, ¿no?, de BBVA durante un tiempo. Entonces ellos iban a hacer la gira igualmente, era una parte que tenían con BBVA. Y claro, nosotros lo que vimos fue una oportunidad para contar también una historia, ¿no? Desde el Departamento de Comunicación, pues bueno, nos parecía que era una historia interesante el ver cómo un restaurante de pronto cierra y se mueve por el mundo, ¿no? Y además los hermanos Roca, que en ese momento encima pues eran el número uno. Justo el año que hicimos la película no, pero después volvieron a ser número uno, pero bueno, en cualquier caso estaban un poco en el punto de mira también. Entonces nos parece un tema interesante para comunicar también de otra manera esa parte, ¿no? Y luego lo que pasa es que, claro, de lo que es el guión inicial, que es simplemente un viaje de un equipo, ¿no?, de una cocina por el mundo, a luego todo lo que va surgiendo en el documental, porque son historias que te vas encontrando, pues sí, va cambiando todo, ¿no? Pero bueno, la historia realmente nos estaba y la grabamos, no fue tanto que la idea éramos nosotros y les llamásemos, sino que la verdad es que fue una oportunidad el tener ahí esta gira y poder contarlo, ¿no?, de esa forma. Sí, o sea, ellos sabían que iban a hacer una gira por 4 países, por Estados Unidos, Colombia, Perú y México. Y bueno, la única premisa en realidad era esa, querían cerrar el restaurante 5 semanas, moverlo, en vez de abrir sucursales, pues moverse con todo el equipo y hacer como una aproximación a las cocinas de allí, ¿no? O sea, ellos querían un poco ver qué pasaba si en vez de haber abierto el Celler en Girona, pues hubieran nacido en Lima o en Bogotá, ¿no? Entonces ese era un poco nosotros en principio el guión era, vamos a seguirles porque nos parece interesante la historia de cómo cierra un restaurante con, claro, 60 personas que van con ellos y cómo se mueve por primera vez en cocinas que no son la suya, sobre todo a ese nivel, ¿no?, de cocina, me refiero, que claro, manteniendo un poco también el título de primer restaurante del mundo, etcétera. Entonces esa era la idea inicial. Lo que pasa es que, claro, luego nos encontramos pues también un poco con muchas historias, ¿no?, en cada país, pues desde los aprendices por un lado, que trabajaban con ellos, que cada uno tenía también una historia detrás. Lo que pasa es que, no da tiempo a contar todo realmente. De hecho, teníamos 200 horas grabadas y podíamos haber hecho realmente 5 películas distintas con 5 temáticas distintas o 5 subhistorias, ¿no? Y nos decantamos al final un poco por tener un poco el hilo de la gira, ¿no?, de cómo van elaborando los platos, cuál es la fuente de inspiración de alguien que está también en ese nivel, cómo de repente, se le ocurre, ¿no?, dónde buscan la inspiración, cómo intentan también hacer lo que hacen aquí, es decir, por ejemplo, hacen cosas que tienen que ver con la memoria colectiva, pues como alguien que no vive en México, que a lo mejor no tiene tanta relación con México, puede hacer un plato que de pronto llegue a la memoria colectiva mexicana o, haga alusión a eso, tenga sentido del humor y lo entiendan ahí, en fin. Eso era por un lado una cosa que nos interesaba, el cómo llegan a eso, y luego también un poco nos fuimos dando cuenta de otras historias que están ahí, como que al final se habla sobre todo en Perú, ¿no? Yo creo que de pronto la gastronomía, los alimentos, también son un poco herramienta de cambio, ¿no?, de cambio social, incluso se habla un poco de política, ¿no?, en la parte de Perú. Y eso son cosas que nunca nos hubiéramos imaginado, no sabíamos tampoco, iban surgiendo en el rodaje y al final van cobrando peso, ¿no?, en el montaje, y de pronto pues se va a veces por otro lado, de pronto hay menos parte de gira, que era también la idea original, en fin, vas un poco añadiendo. Y luego también no podíamos alargarlo mucho porque al final no deja de ser también un documental gastronómico y tampoco queríamos hacer algo de 2 horas y media hablando, ¿no?, de esto, y teníamos que reducirlo por algún lado, así que
El guión prácticamente se reescribió en montaje. Sí, de hecho, claro, teníamos, o sea, era también una opción, hacer como varias historias, pues a lo mejor solo México, incluso solamente la historia de los aprendices que van, o cosas así. Lo que pasa es que, por otro lado, este verano, porque esto fue en el verano del 2014, ¿no? Esta gira, pero este verano han hecho otra también, como vea, que han estado en Turquía. Bueno, han repetido algún país, han estado en Estados Unidos, en Argentina y Turquía, pero se ha vuelto a hacer otra película solamente sobre Turquía esta vez. En vez de contar la gira, pues se ha contado solamente esa parte, ¿no? Y entonces, claro, también como volvíamos un poco a trabajar con ellos y hacer otra cosa distinta, pues no, bueno, fue también una manera de resumir como la primera gira en una película y en esta segunda pues hacer algo distinto aprovechando que se movían por otros países. Pero bueno, sí, material había para hacer de todo. Sí. Pues claro, efectivamente al final se están hablando muchas veces de sabores, ves que alguien prueba algo, lo saborea, pero claro, no, es difícil, es verdad que es difícil. Nosotros intentamos, y luego también además que bueno, si hay una parte en Girona que nos podemos acercar bien y vemos cómo lo elaboran y es un poco más fácil, pero por ejemplo durante la gira en las cenas, claro, también tienes que guardar distancia porque no podíamos estar directamente grabando las cenas con los comensales, ¿no? Entonces es verdad que también hay una parte que nos gustaría a todos a lo mejor ver a alguien después de probarlo, ver la reacción, y eso pues claro, también tenía sus limitaciones en ese sentido, ¿no? El documental, y no se podía grabar. Entonces bueno, hemos intentado jugar mucho también por ejemplo con el audio, o sea, a veces pues jugar también con los sonidos para que veas como algo cruje o no sé, ¿no? Al meterlo en el horno o en el aceite, como... Pero bueno, eso era complicado, la verdad. Y bueno, yo creo también que de todas maneras, como al final también queríamos huir un poco de hacer solo un muestrario de platos, porque al final, bueno, salen y de hecho ellos hacen la degustación y todo el rato están saliendo, pero bueno, queríamos también hablar de otras cosas y es verdad que, bueno, tampoco era la intención hacer un poco todo un catálogo de lo que habían hecho, ¿no? En la gira, sino un poco más eso, ver dónde buscan la inspiración, o sea, ir por otro lado, y también un poco porque sabíamos que era difícil captar esa parte. Y bueno, yo creo que ellos estaban contentos cuando lo hemos visto con ellos, se sorprenden siempre porque, vamos, recuerdo la primera vez que la vimos con ellos en un festival que al sentarnos, pues claro, la reacción del público, pues a veces hay risas en algunas partes, y me acuerdo que algunos de repente decían, pues hemos hecho una comedia, ¿no? Bueno, es que al final, claro, como ellos muchas veces iban, bueno, en el caso de Josep, era la primera vez que iba incluso a veces, me parece que a Colombia, nunca había ido, bueno, lo cuenta él también. Y bueno, y aunque hubieran estado, ellos yo creo que también a la vez que nosotros con la cámara se sorprendían por cosas, ¿no? Por ejemplo, en Colombia yo creo que fue el país que más les sorprendió a nivel astronómico porque descubrieron muchas cosas que no sabían, bueno, cómo que las utilizaban de esa forma o formas diferentes, ¿no? De hacer las cosas, iban a escuelas, hablaban con gente, con gastrónomos. Entonces en realidad tampoco fue tan intencionado, pero claro, sobre la marcha ellos iban aprendiendo un montón de cosas y bueno, y nosotros todo, claro, o sea, para nosotros todo era nuevo desde luego, pero era realmente también era muy curioso ver cómo ellos mismos aprendían, porque siempre crees que ellos, no sé, ¿no? Partes de la base de que Joan Roca sabe todo sobre gastronomía y de repente era muy, no sé, era curioso ver cómo él mismo decía, joder, ¿y esto? Y, pues vamos a ver si probando, ¿y habéis probado hacer esto de esta manera? O probaron algo por primera vez, ¿no? Y, entonces eso no fue intencionado, pero luego sí lo metimos en algunos casos porque nos parecía que era curioso, ¿no? Ver cómo se sorprendían, ver cómo aprenden también de cosas Pero vamos, para nosotros desde luego fue todo un aprendizaje. Yo de hecho nunca había estado, vamos, en un restaurante, o sea, en las cocinas de un restaurante así, incluso ya solamente ver cómo funciona una cocina por dentro, cómo es el celler, es para estar realmente con la cámara, dejarla, porque es una coreografía totalmente, ¿no? Cómo trabajan mesa y cocina, en fin, o sea, para nosotros todo era nuevo, pero luego para ver que para ellos también pues, fue una sorpresa. ¿Alguna pregunta por allí? Ahí. Que yo que soy coreógrafo, me hace gracia eso de la coreografía, porque claro, yo pienso, ¿y la cámara qué hacéis con ella? ¿Cómo entraba una cosa externa en la coreografía tan organizada, ¿no? Y que de repente era, me imagino que a veces sería como... Es complicado, ¿no? Complicado, ¿no? Sí, pues...
Es que es una coreografía de verdad, ¿eh? O sea, lo digo de verdad porque muchas veces cuando, claro, sale un plato, entonces se retiran unos para que pasen los camareros, realmente, y claro, al principio sí que yo creo que entorpecíamos un poco en algún momento. O sea, seguro que en algún momento sí, estuvimos en medio, eso es seguro. Pero es verdad que intentamos también, bueno, respetar siempre, claro, sus ritmos. Aparte para ellos, claro, la parte de Girona es distinto porque es su cocina, saben perfectamente cómo hacer las cosas. Pero para ellos también era la primera vez que cocinaban en todas las demás cocinas. Entonces, claro, por ejemplo, los primeros días nosotros estábamos siempre muy lejos porque les teníamos que dejar su espacio, ver que ellos mismos vieran cómo funcionaba todo, porque claro, nunca habían estado ahí cocinando, por supuesto lo habían preparado, etcétera, pero claro, arrancaban también de cero en los sitios. Y yo, por ejemplo, es algo que no me había planteado hasta verlo, o sea, el pensar que podíamos estar muy en medio, porque siempre piensas, bueno, no sé, ¿no? Te vas adaptando, si están cocinando ahí, pues me voy, pero no, es que realmente cruzarte con algunos supone o sea, un lío, ¿no? En algunos casos. Claro, al final ya estábamos totalmente metidos, pero vamos, también es verdad que tuvimos mucha suerte con ellos, tanto con los hermanos Roca como todo el equipo, porque se lo tomaron muy bien, nunca nos pusieron pegas, que a lo mejor podían haber dicho, mira, pues no grabéis la primera cena o yo qué sé, ¿no? Y sería comprensible. Y la verdad es que estábamos ahí, vamos, yo creo que ni veían al final ya que estábamos ahí, tenían conversaciones de forma natural muchas veces delante de las cámaras, que también era sorprendente porque también esa parte nos preocupaba, ¿no? Va a salir natural una conversación, por ejemplo, o si falla algo, van a querer que nos vayamos corriendo, y al revés, estábamos ahí y todo se desarrolló normalmente y yo creo que me molestamos seguro en algún momento, pero bueno, lo menos posible.